Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu amor. Te damos gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos diste en tu Hijo Jesús. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía, nos da esa fortaleza, Señor, para caminar a pesar de las dificultades que podamos tener. Señor, bendice a tu iglesia. Que el mensaje, que la palabra, Señor, sea oportuna para cada uno de nosotros. Que podamos estar atentos, que podamos, Señor, reflejarnos en ella y poner en acción lo que tú quieres que tu iglesia, Señor, haga. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Hemos tenido un tiempo de alabanza muy hermoso. Gracias, Jenny y los muchachos, Carlita también, ahí en el ministerio de adoración, de alabanza. Yo creo que todos nosotros necesitamos más del Señor, ¿verdad? Todos necesitamos del Señor, y cuando decimos necesitamos de Él, y el último alabanza nos habla también de su fidelidad, y Él sabe que necesitamos de Él, y Él ha sido fiel, y Él nos ha dejado su palabra. Y es a través de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo que vamos a suplirnos, a entender, conocer más de nuestro Dios. Así que gracias por el Señor, por su palabra, y esta tarde vamos a continuar con el libro de Corintios. Ya estamos en el capítulo 14, 2 más y terminamos esta primera carta a Corinto. Y los versículos que vamos a reflexionar son los versículos 1 al 5, y el título de esta parte del estudio es «Sigue el amor». Usa esos dones espirituales para ayudar a edificar la iglesia. Y dice también, habla claro. Y si ustedes recordarán, mis hermanos, la semana pasada vimos que el apóstol Pablo nos trajo a esta cumbre de esta carta en el capítulo 13, ¿verdad? Esa cumbre, él nos estaba hablando de que si tú y yo queremos realmente crecer, madurar espiritualmente, a la semejanza de nuestro Señor y Salvador, tenemos que crecer cada día más en amor. Pero también nos recordó que los dones sin amor son ruido, que la fe, la esperanza y el amor permanecen, y que el mayor de estos es el amor. También nos enseñó que los dones, las lenguas, la profecía, la ciencia, son temporales, son transitorios, pero que el amor es eterno. Y nos dijo por la razón por qué es que el amor es eterno, es porque el amor es el carácter de nuestro Dios, y nuestro Dios es eterno. Y tú y yo, cuando estemos con el Señor en el cielo, estaremos experimentando este amor perfecto con nuestro Señor y Salvador por toda la eternidad. Y con esa verdad y con ese entendimiento, podríamos decir con esa brújula, con ese GPS en la mano, el apóstol no les quita el valor a los dones. Por el contrario, nos muestra su lugar correcto. Y ese lugar correcto es precisamente bajo el señorío del amor. En otras palabras, los dones tienen que ser regidos por la ley del amor, el amor ágape, el amor de nuestro Dios. Por eso el primer verbo de este capítulo 14 es un verbo, es un comando, es un imperativo, pero al mismo tiempo nos da una dirección, nos da un norte. Y el versículo 1 dice, seguid el amor. Y el amor no es solo un sentimiento, hemos venido conversando. El amor que el apóstol Pablo habla aquí
no es un sentimiento, una emoción, algo sublime. Dijimos que el amor es algo concreto, es una acción, una marcha, es un camino para seguir. Es el camino más excelente, ¿verdad? Y mientras corremos tras el amor, maduramos. Y mientras maduramos, el Espíritu nos llama precisamente a anhelar los dones espirituales, los dones mejores, especialmente el don de profetizar. En Corinto el problema no era la falta de dones. Hemos venido estudiando, habían muchos hermanos, hermanas con diferentes clases de dones y había aún una exageración. El problema más bien era el desorden, la falta de enfoque. Estos hermanos habían puesto su foco en las experiencias llamativas, en las distracciones que realmente no edificaban la iglesia del Señor. Y si nosotros somos honestos, podemos ver que esto es lo que estamos viviendo, estamos experimentando en muchos lugares. Grupos religiosos que se levantan, proclaman ser la iglesia del Señor, pero sin embargo están haciendo lo llamativo, el show, como hablamos, en lugar de estar edificando la iglesia del Señor. Así que el apóstol Pablo hace, mi hermano, a estos hermanos y por extensión a nosotros, un reenfoque de todo lo que él ha venido hablando. Y él nos dice que la medida que Dios usa para evaluar la efectividad de los dones no es lo espectacular, no es lo llamativo, sino lo que edifica, lo que ayuda a la iglesia a crecer precisamente en el amor y en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta tarde, a la luz de estos 5 versículos, mis hermanos, vamos a reflexionar en 3 principios espirituales que la iglesia de hoy necesita con urgencia para poder andar por el camino más excelente, por el camino del amor. Y el primer principio espiritual que vemos, que podemos extraer de estos 5 versículos es: ama y anhela, desea. Sigue el amor y que el amor te mueva a buscar esos dones que la iglesia necesita. Mira lo que dice el versículo 1, Primera de Corintios capítulo 14. Seguid el amor y procurad, anhelad, dice, anhela con celo los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Habla de la profecía como uno de esos dones mejores. Y el orden, como vimos la semana pasada, mi hermano, es muy importante. El orden es crucial. El apóstol menciona primero el amor y luego vienen los dones. En otras palabras, el amor, mi hermano, es el poder, el amor es el combustible. Los dones que recibimos del Espíritu Santo vienen a ser esos instrumentos, esos vehículos, y el destino, por supuesto. El propósito, la meta, es la edificación de la iglesia y la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que ama y anhela significa, deja que el amor te empuje a buscar los dones, los mejores dones. No para tu provecho, sino para el bien de la iglesia, para el bien del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, mi hermano, nos dice la palabra de Dios que reparte dones para el provecho común. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 10 al 11, él añade lo siguiente y dice: cada uno según el don que ha recibido, ministre esos dones a los otros hermanos, como buenos administradores, dice, de la multiforme gracia de nuestro Dios. Así que, mi hermano, el amor convierte los dones en servicio y no en un espectáculo.
Tristemente, muchas personas vienen a las iglesias con la expectación de no adorar a Dios, sino más bien para ver y formar parte de un show, de un espectáculo, ¿verdad? Pero ¿qué exactamente tenemos que anhelar? Y lo que tenemos que anhelar, lo que tenemos que desear, mi hermano, con celo, no es un estado emocional, sino ser capacitados por el Espíritu Santo para bendecir a la iglesia. Eso es lo que tú y yo tenemos que estar buscando. La enseñanza, la exhortación, la misericordia, el liderazgo, la generosidad, dar la ofrenda, no como con tristeza, como dice su palabra, sino con alegría, con gozo, sabiendo que todo pertenece a nuestro Dios. Buscar la sabiduría, tener ese amor por las almas, el evangelismo, y como el apóstol Pablo nos habla aquí, la profecía. Quizás muchos de ustedes estarán pensando, ¿y qué le pasó al pastor Julio ahora que está hablando de la profecía? ¿En qué momento comienza a profetizar? Pero la profecía, mi hermano, que habla el apóstol Pablo aquí, no tiene nada que ver con hablar de eventos futuros, sino que nos habla de usar la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para comunicar a la iglesia lo que Dios quiere que, como iglesia, como individuo, como familia, podamos hacer. En el Nuevo Testamento, profetizar, mi hermano, es hablar impulsados y guiados por el Espíritu Santo para edificación, para exhortación y sobre todo para consolación, nos dice el apóstol. La profecía tiene un carácter cristocéntrico, se centra en el Señor, en su palabra, no en los hombres, no en el predicador. La profecía, mi hermano, es probada y discernida por la palabra de Dios y jamás compite con la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. En otras palabras, si nosotros llevamos la línea de pensamiento del apóstol Pablo, mi hermano, Dios sigue edificando a su pueblo, a su iglesia, por su palabra escrita y por la ayuda del Espíritu Santo. Y desea una iglesia que hable palabras oportunas, palabras verdaderas, que levanten al caído, que confronten al tibio y que consuelen al hermano, a la hermana que está en aflicción. Así que yo te invito, mi hermano, a revisar tu corazón. ¿Cuál es esa motivación que tienes? ¿Estás buscando los dones para brillar, para servirte a ti mismo? ¿O realmente estás buscando los dones para servir, para edificar, para ayudar al hermano? La palabra de Dios en Filipenses nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nuestro Señor Jesucristo nos manda a pedir con fe. Que pidamos a nuestro Padre Celestial. Dice que todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, ¿verdad? Ora, mi hermano, Señor, dame dones que edifican y un corazón que une a la iglesia. Así que, mi hermano, comprométete con tu iglesia local, comprométete con la IBE. Estamos contentos, alegres por la manera como el Señor nos está bendiciendo. Así que los dones, mi hermano, florecen dentro del seno de la iglesia. Sin tu participación activa constante en la vida de tu iglesia, mi hermano, tus dones no van a alcanzar a edificar a ningún hermano. Hay muchas personas que piensan que, bueno, Dios está en todo lugar, no tengo que ir a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Es aquí, en este lugar, donde el Espíritu Santo te va a capacitar con esos dones. No para tu provecho,
sino para el provecho de toda la congregación. Pero también hay un aspecto que estaba conversando con nuestras hermanas líderes de este nuevo ministerio de jóvenes adultos, y es rendir cuentas, ¿verdad? Como hispanos, esta es una experiencia que no la usamos, siempre tratamos de dar una apariencia de que todo está bajo control. Pero no es así, mi hermano. El amor busca corrección. Proverbios capítulo 27, versículo 6 nos dice, fieles son las heridas del que ama. Tenemos que tener tenemos que rendirnos cuenta con los hermanos. Tenemos que ser sinceros. Pedir a un hermano o a una hermana que nos ayude en esas áreas que nosotros necesitamos crecer. Así que busca ayuda. Sirve en equipo. El Señor no nos ha enviado, mi hermano, para estar en un lugar solitarios. Amén. Cuando el amor lidera y el anhelo, mi hermano, sigue, y el anhelo es el resultado de ese amor, ¿sabes lo que va a pasar? Que la iglesia va a dejar de competir y va a comenzar a edificar. Pero hay un segundo principio, y es, edifica, no te edifiques. Edifica al hermano. No estés pensando egoístamente solo en ti. Sirve para edificar, no para destacar, no para alimentar tu ego. Mira lo que dice los versículos 2 al 4. Primera de Corintios capítulo 14 dice, porque el que habla, y aquí en estos 3 versículos el apóstol Pablo va a hacer el contraste de dos dones. Por un lado, las lenguas que tantos hombres usan para tener una imagen espiritual de ellos. Pero mira lo que dice el apóstol. Contrasta las lenguas con la profecía, dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, el que enseña la palabra, habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué tal contraste, verdad? Y el 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo dice que se edifica. Pero el que profetiza, el que enseña la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo, edifica a la iglesia. Mis hermanos, el apóstol Pablo no desprecia las lenguas. Él reconoce su valor, pero también conoce el lugar donde pertenecen las lenguas, ¿verdad? Y él va a establecer una prioridad. Y esa prioridad es lo siguiente, que lo que edifica la iglesia está por encima de lo que solo te edifica a ti. Muchas veces nosotros perdemos, hermanos, la visión general de la iglesia. Muchas veces solamente estamos enfocados en nosotros mismos, estamos enfocados en nuestra familia, cómo me voy a beneficiar, cómo voy a crecer, cómo mi familia va a crecer. O aún los líderes podemos estar solamente pensando en mi ministerio, cómo voy a hacer que mi ministerio crezca, pero solamente estamos enfocándonos a esa área. Y nos olvidamos de toda la iglesia. Como se dice, nos olvidamos de todo el picture, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo nos habla que la edificación de la iglesia está por encima de lo que solo te pueda edificar a ti o edificar solamente a un solo ministerio. Amén. Hay muchas iglesias, mis hermanos, que se han dividido y muchas iglesias que
que han cerrado sus puertas precisamente por este tipo de acción. Y en el versículo 12 del capítulo 14, el apóstol nos da la razón y él dice lo siguiente: así también vosotros, pues que anhelas dones espirituales, dice, procurad abundar en ellos para edificación solo de tu vida, solo de tu familia, solo de tu ministerio, de toda la iglesia. ¿Verdad? De toda la iglesia. Mira el big picture. No te enfoques solamente en esa pequeña área. ¿Sabes qué? Nuestro Señor Jesucristo no solamente murió por ti, por tu familia. No solamente murió por tu ministerio. Nuestro Señor Jesucristo, Él murió por todo el mundo, ¿verdad? No solamente por esta congregación, por esta iglesia local, sino por todo el mundo. Amén. Yo creo que lo que estamos hablando, mi hermano, suena raro, especialmente en esta era en la que estamos viviendo en estos días del yo primero. Vivimos centrados en mi experiencia, en mis emociones, la manera como yo me he criado, o la manera como yo veo las cosas, pastor. Esto tiene que hacerse de esa manera. Nos choca porque solemos, mi hermano, poner muchas veces lo individual por encima del bien común, por el bien de la iglesia. Pero ¿sabes qué? El criterio bíblico, el criterio que el Señor nos ha dejado en su palabra es para toda la iglesia, para, como decimos, el colectivo. Así que cuando estemos en situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones, si es que una operación puede o no puede continuar, mi hermano, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿esa operación edifica la iglesia o no edifica la iglesia? Si edifica la iglesia, pues vamos a continuar. Pero si no edifica, vamos a parar esa actividad. Jesús, nos dice la palabra de Dios, dio dones a la iglesia a fin de perfeccionar, dice a los santos, a todos nosotros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de toda la iglesia, no solamente un sector. Y edificar, mi hermano, implica fortalecer la fe. Edificar implica promover la unidad, mantener la unidad, fomentar la madurez doctrinal, movilizar, mi hermano, a las personas, a los hermanos, al servicio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a fortalecer la fe? ¿Cómo vamos a promover la unidad, la madurez espiritual, el servicio? Es a través de la palabra de Dios, es a través de la enseñanza, es a través de la profecía, enseñar la palabra de Dios de una manera que sea dirigida por el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial. Por eso los dones que comunican la verdad de una manera entendible, mi hermano, como enseñar, como exhortar, como profetizar, de hablar con esa aplicación viva y fiel a la palabra, tienen la prioridad en la asamblea, dentro del seno de la iglesia. Porque ¿sabes qué? Porque esos dones nutren a toda la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por la IBE, por su iglesia local. Porque el Señor está levantando hombres y mujeres que precisamente están profetizando, están enseñando la palabra del Señor. Amén. Le doy gracias a Dios por esos viernes de oración, un lugar donde yo te invito que participes de estos servicios, donde podemos escuchar, donde podemos edificarnos los unos a los otros a través de estos dones de enseñanza de la palabra de Dios. Ahora,
quiero decirles que esto no anula en absoluto, hermanos, la devoción personal individual, el crecimiento individual. Eso no lo hace. El apóstol Pablo dice que quien habla en lenguas, dice, a sí mismo, dice, se edifica. Hay un lugar para la edificación privada, para la edificación individual, mi hermano. Y ese lugar es precisamente nuestros hogares, ¿verdad? Mira, él nos dice, pero en la reunión de la asamblea, de la congregación, lo que no se entiende, dice, no edifica, a menos que haya, ¿qué? Interpretación, nos dice el versículo 5. El amor, mi hermano, otra vez dice, si mi práctica confunde a los hermanos, prefiero renunciar o reorientar su uso por el bien de los demás, ¿verdad? Así que caminemos, mi hermano, por este camino más excelente que es el amor, porque es el amor el que nos va a ayudar, mi hermano, a estar buscando esos dones que edifiquen a la iglesia. Así que antes de hablar o actuar, hazte esta pregunta. ¿Esto fortalecerá la fe de mi hermano? La palabra del Señor nos manda a animarnos los unos a los otros, dice cada día, edificarnos los unos a los otros. Así que escojamos, mi hermano, el bien común sobre lo llamativo y lo espectacular. ¿Sabes qué? Lo entendible que es lo que nutre. Lo entendible, mi hermano, vale más que esa bulla que solamente causa distracción. Yo no sé, pero hay muchos videos ahí en el internet y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? En lugar de ser cultos de adoración a nuestro Dios, lo único que uno ve es precisamente un show, un desorden, algo que solamente satisface las emociones de las personas. La iglesia, mi hermano, se edifica cuando todos aportan. Así que yo te invito, no esperes, mi hermano, venir aquí a este lugar a enseñar, a predicar la palabra de Dios. Tú puedes comenzar a edificar a tu hermano ahí en el lugar donde estás. Puedes edificar a tu hermano, mi hermano, en la puerta, en el pasillo de la iglesia, en cualquier lugar donde el Señor te da, mi hermano. Tú puedes edificar. Pero también nos manda el Señor a medir el fruto. Como hemos venido hablando, el amor produce obediencia. La profecía cristocéntrica, la profecía que se basa, mi hermano, en la palabra de Dios, produce consuelo y santidad. Si algo deja a la iglesia confusa, si algo deja a la iglesia, mi hermano, dividida, centrada solamente en el hombre, entonces esa actividad o ese mensaje que se escuchó no está pasando la prueba. Amén. Así que recuerda, Cristo prometió edificar su iglesia, nos dice la palabra de Dios. Y esto es lo hermoso, que Él lo está haciendo con piedras vivas. Tú y yo, nos dice el apóstol Pedro, que somos piedras vivas, que nos estamos edificando los unos a los otros. Amén. Pero hay un tercer principio espiritual, mi hermano, y es, habla para que se entienda, que tu mensaje sea claro. El contraste que Pablo traza entre las lenguas sin interpretación y la profecía resulta en un principio aún más amplio, y ese principio es que lo entendible, mi hermano, es amor en acción. En otras palabras, cuando nosotros comunicamos el mensaje del Señor de una manera clara, transparente, sincera, que las personas pueden entenderlo,
estamos demostrando amor. Estamos dando la oportunidad para que esas personas puedan encontrar salvación en el mensaje del Evangelio. Mira lo que dice el versículo 8 y 9. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Para qué sirve la trompeta? Cuando hay, para el llamado, ¿verdad? Me hace acordar a la alarma en la clínica, cuando hay un accidente o un incidente ahí en la clínica y suena la alarma y salimos corriendo. Imagínense si esa alarma no está funcionando. El doctor no puede ir a ver a esa persona que está pasando problemas, ¿verdad? Y el versículo 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? ¿Cómo la gente te va a entender el mensaje de salvación? O ese mensaje que va a edificar. Porque dice, hablarás, dice, al aire. Y en el versículo 19, como dicen los hermanos cubanos, el apóstol va directamente a la yugular. Y dice lo siguiente, dice, pero en la iglesia, dice, prefiero hablar, ¿qué? 5 palabras con entendimiento, para enseñar también a otros, que 1000 palabras en lengua desconocida. Imagínense, hermano, tener aquí a un hermano, el hermano César aquí, haciendo un espectáculo. ¿Quién se va a edificar? ¿Quién lo va a entender? ¿No creen ustedes que eso es egoísmo? Él se está edificando, pero nosotros no. Y el apóstol Pablo dice, bien, como que va al grano, ¿verdad? Dice, pero en la iglesia prefiero hablar, dice, 5 palabras con entendimiento para poder enseñar, que 1000 palabras en lengua desconocida. Yo no sé. Cuando llegué aquí en este versículo 19, lo he leído muchas veces. Pero yo no entiendo, hermanos, cómo hay mucha gente que abusa del don de las lenguas, ¿verdad? Donde las iglesias no son iglesias, parecen centros de esparcimiento, son centros donde la gente solamente va a gritar, donde va a expresar sus emociones. Así que mi hermano habla para que se entienda. Y eso nos lleva a lo que nuestros hermanos han cantado. Necesitamos más de ti, Señor. Para que la gente nos entienda, mis hermanos, tenemos que tener una relación íntima con nuestro Señor. Buscarle en oración, buscarle en su palabra, buscar del Espíritu Santo, para que nos dé a ese entendimiento, esa sabiduría y esa claridad, para que las personas puedan tener la oportunidad de salvarse y los hermanos poder edificarse. Y esto, mi hermano, vale para el púlpito. Cuando un hermano es invitado, una hermana es invitada aquí al púlpito. Vale para las clases donde estamos enseñando en la escuela dominical. Vale para esos grupos pequeños, para la consejería y para la oración que se hace aquí. Habla, mi hermano, dirigido, bajo el Espíritu Santo de Dios. En Nehemías capítulo 8, versículo 8, es un pasaje bien conocido. Si ustedes recordarán, Esdras y los levitas leían la ley y dice la palabra de Dios y ponían, dice, el sentido, el entendimiento, de modo que ellos entendían, dice la lectura, el mensaje de la palabra de Dios. El deseo de mi corazón, que esta tarde tú estés entendiendo lo que el Señor te está ofreciendo. Y esta es la enseñanza del apóstol, una doctrina clara, que podamos comunicar el mensaje, la enseñanza de una manera entendible, con una aplicación práctica.
La profecía, la enseñanza, de la manera como el apóstol Pablo nos habla aquí en estos versículos, mi hermano, es en el corazón, palabra veraz y oportuna que aplica la Escritura a la vida real, a la vida de las personas, para edificar, para exhortar, para consolar, no para hacer un show, no para hacer un escándalo, no como un medio para querer levantar nuestro estatus. No es confusa ni difícil, mi hermano, de entender. No deja a la iglesia en penumbras, en oscuridad. Por el contrario, dice la palabra de Dios, alumbra el camino. Nos ayuda a caminar por donde debemos, como hijos de Dios, ir. Pero al mismo tiempo, mi hermano, como les dije, la palabra de Dios nos llama a discernirlo todo, ¿verdad? Así que no despreciemos la profecía. Cuando alguien habla, cuando alguien enseña, de la misma manera que nuestros hermanos allí, en Berea, cuando escuchaban al apóstol Pablo, dice que ellos probaban lo que el apóstol hablaba con la palabra escrita, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ver si lo que está enseñando está en acorde con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, el fruto del Espíritu Santo. Si realmente lo que está, hermano, enseñando está edificando a la iglesia del Señor, no está usando el tiempo o el micrófono solamente para publicitarse a sí mismo. No es así, mi hermano. Si ver lo que ese hermano está enseñando realmente está promoviendo la santidad dentro de la iglesia. Amén. El Espíritu Santo, mi hermano, jamás se contradice. Hay muchas personas que utilizan de otra manera este concepto de profetizar. Y vienen y dicen, pastor, he escuchado la voz de Dios y el Espíritu me ha dicho que esto va a suceder, lo de acá y lo de por acá. Cosas totalmente contradictorias con la palabra de Dios. El Espíritu Santo, mi hermano, jamás se contradice. No dirá por medio de nadie lo que ya negó o lo que ya es una verdad clara en la palabra, en la Escritura. Y todo lo que estamos haciendo aquí, mi hermano, debe hacerse, dice el apóstol, decentemente y con orden, porque nuestro Dios no es un Dios de confusión, nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz. Cuando tú estés o alguien te invita a una congregación donde ves desorden, hermano, sal de ese lugar, corre por tu vida. Están detrás de ti, de tu alma, por otras motivaciones. No porque realmente quieren la edificación de tu alma. Así que ora con claridad. Evita frases automáticas o clichés, como decimos, ¿verdad? Lo declaro en el nombre. Nosotros no declaramos nada, mi hermano. Nosotros intercedemos. Nosotros suplicamos. Es nuestro Dios. Es su voluntad. Ni aún el Señor Jesucristo dijo ahí en el Getsemaní, ¡lo declaro! Él dijo que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Nosotros suplicamos por misericordia. Amén. Confiesa, mi hermano, los pecados. Ora con claridad. Da gracias a Dios. Agárrate, como les dije, de las rodillas del Señor por esas promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Enseña con sencillez, ilustra, resume, repite lo esencial. Si un niño no lo entiende, quizás nadie lo hará. Exhorta a mi hermano con la Biblia abierta.
Que tu consejo tenga, como decimos, un texto y un contexto. Hay muchas personas generalmente toman un versículo totalmente fuera del contexto y a través de ello quieren hacer ciertas doctrinas, ¿verdad? Leamos, mi hermano, la palabra de Dios de una manera completa, pero ¿sabes qué? Usa el lenguaje del amor. La verdad sin el amor hiere. Escúcheme bien. Pero el amor sin verdad engaña. ¿Verdad? Lo voy a repetir. La verdad sin amor hiere, daña, destruye. Pero el amor sin verdad engaña también. Así que enseña la palabra de Dios. Di la verdad, mi hermano. Aún las cosas difíciles en amor, con un corazón tierno, de la manera como nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos trata a nosotros. Así que la adoración pública en la iglesia, mi hermano, escúcheme bien, esto es muy importante. No es una sesión de experiencias privadas simultáneas, que la gente se levanta por aquí, por allá, no. Sino una edificación como un cuerpo comprensible, que se pueda entender y que sobre todo que hace que todos seamos exhortados y edificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados. Todo lo que hemos hablado hasta aquí, mi hermano, es bueno. Pero ¿sabes qué? No perdamos la sustancia. La iglesia no vive de dones. La iglesia vive de Cristo. Amén. Él es el profeta prometido que nos habló no solo palabras, sino que se dio a sí mismo. Por su muerte y resurrección, nos dice la palabra de Dios que nos reconcilió y ascendió y dio dones, dice, a los hombres. El propósito de todo don es hacer visible la plenitud de Cristo en su iglesia, que es su cuerpo. Tú y yo, mi hermano, somos la iglesia del Señor. Cuando amamos, cuando anhelamos, dirigidos por ese amor, vamos a encontrar los dones mejores y vamos a ser capacitados para edificar, hablar claramente y mostrar a Cristo a este mundo que necesita de su evangelio. Si hoy te sientes débil, confundido quizás avergonzado por el mal uso de los dones en el pasado, esta tarde quiero invitarte. Levanta tu mano, ven al Señor. Ven al Señor. El apóstol Pablo dijo, muchas de esas cosas en el pasado las hice por ignorancia. Muchos de nosotros hemos sido ignorantes, mi hermano. Pero sabes que ahora hemos escuchado la verdad de la palabra de Dios y su verdad nos hace libre. Levanta tu mano. Levanta tu mano y dile, Señor, perdóname. Oh, amén, amén. Gracias. Ahora puedo ver con estos ojos espirituales. Jesús, mi hermano, no apaga el pábilo que humea, como dice el profeta Isaías. Nuestro Señor nos perdona, nos limpia y Él vuelve a soplar vida donde hay desorden. Levanta tu mano. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos estado en esas experiencias.
Él nos enseña a seguir el amor, a buscar esos dones que edifiquen y hablar el Evangelio con claridad para edificar y consolar. Levanta tu mano, mi hermano. Amén, amén, amén. Yo creo que muchos de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, Él entregó su vida, no en un rincón, ahí, en Jerusalén. No, Él lo hizo públicamente. Así que yo te invito. El Señor quiere restaurarnos. El Señor es un Dios de oportunidades, pero ¿sabes qué? Tenemos que dar ese paso. Tenemos que arrepentirnos. Él quiere usar. Él quiere usar. Vamos a orar. Pero antes de orar, quisiera invitar a mis hermanos, ungieres, pasar adelante. Oremos. Padre Santo, te alabamos porque tu amor no falla y tu palabra permanece para siempre. Gracias por habernos recordado que el camino más excelente es el amor y que en ese camino nos llamas a anhelar los dones que edifican. Delante de ti, Señor, como iglesia confesamos nuestro egoísmo, nuestro deseo muchas veces de impresionar más que de servir, y nuestras palabras dichas sin claridad ni edificación. Perdónanos. Límpianos, Señor, por la sangre de tu Hijo. Y Señor, te pedimos que recibas nuestras ofrendas como ese producto, Señor, de corazones agradecidos. Haznos dadores alegres, no por obligación, sino por gratitud, porque tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Recuérdanos que todo proviene de ti y queremos honrarte con lo primero de nuestros bienes. Señor, usa estas ofrendas para el avance del Evangelio, la misericordia y la edificación de tu iglesia. Desafíanos, Señor, a dar con fe, generosidad y contentamiento, sabiendo que es más bienaventurado dar que recibir. Señor, te rogamos por nuestros hermanos. Bendícelos, Señor. Te damos gracias por ellos, Señor, porque a pesar de las diferentes circunstancias y problemas que vivimos, Señor, ellos se paran de lo que tú das, Señor, estas ofrendas. Bendícelos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra, mi hermano.